Hola muchachos, hoy día quiero hacer este video más de reflexión de un comentario que hicieron ustedes en el Facebook en Noticias Militares de América Latina. Lo invito a que sean parte de ese grupo, es bastante interesante. Como le he dicho varias veces, hay gente de varios países, entre ellos Argentina, Perú, Colombia. Quiero comenzar con una reflexión que hizo un suscriptor de esa página respecto a lo que yo subí ayer, que era de cierta forma el tema de Carabineros de Chile, que se había suspendido la compra en la región de Tarapacá, Antofagasta y Magallanes, entre ellos patrullas, motos, carro lanzagua, vehículos tácticos para el COP. Y frente a eso hay una reflexión que hace que me parece muy relevante y quiero dársela a conocer de cierta forma. Y dije yo, a lo mejor tiene razón este caballero. Y podría decir que tiene razón porque dice, respecto a este mismo comentario, él dice el error, o en este caso, puede ser sí, puede ser no, pero con el ganar de cierta forma el apruebo, independientemente si tú estabas a favor o en contra, podría traer de cierta forma consecuencias para la actualización de las Fuerzas Armadas chilenas. Y tiene un poco, podría tener razón en eso, sí y no. Ya, voy a dar otro caso, que también ayer en la cuenta de Twitter oficial del señor Meo, él escribió textualmente: no tiene sentido, dice, hacer elecciones presidenciales parlamentarias en medio del proceso constituyente. O las adelantamos a abril del 2021 o las hacemos al final del proceso. Y aquí viene una parte compleja. Como sea, el Congreso actual debería autodisolverse cuando se inicie la Convención Constitucional. Es decir, terminar con el Congreso en Chile. ¿Eso le suena a Venezuela? Sí. Es lo mismo que hizo Venezuela. ¿Qué significa autodisolverse? Significa concretamente desaparecer el Congreso por lo menos 2 años. Y de cierta forma es lo que pasó, lo mismo que hizo Maduro en Venezuela. Lo mismo. Y además significa, cuando tú disuelves uno de los 3 poderes del Estado, significa que caemos en lo que se conoce gobierno autoritario. Y aquí viene la pregunta respecto a esto mismo. ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? Yo sé que hay programas, cronogramas que tiene, por ejemplo, la Fuerza Aérea hasta el 2040, lo mismo el Ejército, lo mismo la Armada, que son proyectos que van hasta el de aquí al 2024, 25, bueno, cronogramas, proyectos a largo, corto, mediano y largo plazo. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con la actualización de las Fuerzas Armadas? Por lo menos de aquí al 2025 deberían seguir el cronograma normal. ¿Qué va a pasar con la famosa nuevo cambio de la Constitución? ¿Se va a ver afectada a las Fuerzas Armadas? Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, pero creo que con la postura que hoy día se tiene de ciertos grupos de izquierda chileno, lo van a afectar directamente. Y ahí viene la pregunta, si ya se retrasó el proyecto, por ejemplo, de la actualización de los F-16, entonces podría pasar la actualización de los Leopard, la actualización de la Armada Chile, la actualización también del famoso proyecto que a lo mejor Patria podría hacer, los 300 vehículos blindados para Chile a través de FAMAE con licencia de Patria. Podría verse afectados. Podría verse afectado el grupo BABE con el cambio de los helicópteros 530. Podría haberse afectado también otros proyectos, como por ejemplo el proyecto de las fragatas que Chile piensa construir. ¿Qué pasará con el proyecto LPD? Debería de haber una solución estos días. Ya estamos casi a fin de mes de octubre. Supuestamente se iba a dar una razón de aquello. ¿Cuál se iba a elegir? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar de cierta forma con la actualización de los F-16? Porque se retrasó. Entonces quedan varias preguntas. Si las Fuerzas Armadas se van a ver complicadas respecto a este tema de la nueva Constitución, o cómo van a quedar dentro de la nueva Constitución. Porque desgraciadamente hay un concepto del que el gasto militar es excesivo.
pero ellos no dicen que hay un gasto excesivo también respecto al tema de el Congreso. Hoy día tiene diputados que salieron, se van a reír ustedes, pero es así, diputados que salieron con 420 votos, que hoy día son diputados. Entonces, hay exceso de diputados por un lado, altos sueldos en algunos puntos estratégicos, de cierta forma que son los famosos asesores que de cierta forma lo único que hacen no dar un consejo una vez al mes y se llevan bastante dinero. Entonces, ¿cómo saber haber afectado a las Fuerzas Armadas respecto a esto, a las actualizaciones? Recordemos que las Fuerzas Armadas, y yo lo he dicho una y otra vez respecto a eso mismo, que las Fuerzas Armadas chilenas se han construido a pulso, con hartos sacrificios a través de los años. Cuando uno lee la historia de la Armada o cuando lee la historia de las Fuerzas Armadas chilenas en la década de los 60, 40, 70, incluso 80, uno se dice, bueno, eso era lo que teníamos. Eso era lo que conceptualmente existía. Matei, el general Matei, que fue el general del aire de la Fuerza Aérea Chilena, él decía, búsquenlo y lo van a encontrar en una entrevista que hizo por el tema casi guerra con la Malvinas, con Argentina. Él decía, nosotros no teníamos capacidad de combate aéreo. Lo poco que teníamos eran los A-37 Dragonfly y algunos F-5. Él decía, todavía recuerdo esa entrevista, él decía textualmente, incluso hay un libro respecto a eso mismo, si era necesario, decía, nosotros le íbamos a colocar bombas a las avionetas. Todo lo que volara, nosotros le íbamos a colocar bombas. Todo lo que volara, bombas, cohetes, lo que quisieran. Todo lo que volara. ¿Y cómo lo iban a hacer? A través de la empresa FAMAE. Hay una entrevista, véanlo, se lo pueden encontrar, se van a dar cuenta de donde dice el general Matei respecto a eso. Ese era lo que tenía Chile. Chile del año 2000 hacia adelante cambia el concepto de tener una fuerza aérea débil a una fuerza aérea repotenciada y potente dentro de América Latina. En el tema de los Leopard también se modifica y cambia el concepto también de ese tipo de tanque. En la Armada se comienza a hablar de otro tipo de armada, una armada con Scorpene, una armada que hoy día tiene los fragatas más modernas de América Latina, como la Condell, la Lynch y la Cochrane, con sistema moderno de misiles, sistema CAM, antimisil, una de las más modernas de América Latina. Nadie tiene ese sistema, pero faltan cosas, y eso, por ejemplo, reemplazar helicópteros 530F de los grupos BAVE, reemplazar también o incorporar nuevo material, especialmente los Leopard 1B que están en el sur de Chile, incorporar más bichos de los que están detrás mío. Entonces quedan varias preguntas que quiero que podamos solucionar entre todos y conversar entre todos, ¿ya? Por eso me llama la atención cuando el señor Marcos Enrique Ominami dice debería autodisolverse el Congreso cuando comience la convención constitucional. Autodisolverse significa que aquí se van a tocar las Fuerzas Armadas, y esto vamos a ver cómo lo tocan, cómo lo van a hacer. Las Fuerzas Armadas en Chile tienen una historia, y la historia siempre ha dicho, y la historia sí lo ha demostrado, que las Fuerzas Armadas han sido fundamental no solamente para defender la patria, sino que también dentro de las Fuerzas Armadas hay un desarrollo tecnológico a través de eso. Por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo tácito. Chile ha desarrollado el satélite FASAT Charlie. Hoy día hay un plan, una modificación de construir varios satélites con 3 sedes fundamentales: Antofagasta, Santiago y Punta Arenas. Incluir a universidades privadas como también públicas para trabajar en este concepto. Además, hay empresas que trabajan a nivel local y que han hecho crecimiento a nivel local. Hay empresas como DTS que también prestan servicio. Hay empresas que se han abierto a la tecnología o a la ciencia basado en el concepto de nuevas tecnologías de las Fuerzas Armadas chilenas. Creo que las Fuerzas Armadas chilenas no solamente le dan empleo a un grupo muy interesante de chilenos que trabajan en forma externa, como ingeniero, mecánico, pintores, lo que ustedes quieran, pero trabajan en las Fuerzas Armadas,
como miembros externos. Creo que aquí no sé qué irá a pasar. Si tienen este concepto, por lo menos el MEO, me imagino que toda la Frente Amplio y andan por la misma línea de suspender el Congreso. Imagínense qué va a pasar si el día de mañana dicen, ¿sabe que las Fuerzas Armadas no pueden tener ciertos privilegios? Los privilegios o ciertas compras, o reducir ciertas compras. Es un tema complicado, un tema, la verdad las cosas no lo había tomado mucho hincapié, pero recuerdo el comentario que hizo la persona en el portal Noticias Militares en América Latina, donde él hace un poco hincapié de eso, de cierta forma, de que sí podría verse afectada a las Fuerzas Armadas chilenas. Ahora se lo dejo a ustedes, ya, porque ya se suspendieron, por ejemplo, la compra de Carabineros de Chile, video que lo pueden revisar en nuestro canal, ahí se pueden dar cuenta, ya. Pero me llama la atención respecto a ese tipo de información. ¿Qué va a pasar? Se lo dejo a ustedes los comentarios.